Hola, un saludo a todos. Nuestro grupo, conformado por Francia Buello, Brian Escorcia y quien les habla, Yasmín Escorcia, queremos compartir con ustedes el proceso y los resultados de la actividad que realizamos en la unidad curricular de técnicas creativas de investigación. Nuestro eje del trabajo, nuestro objetivo central fue comprender cómo experimentan la vivencia del liderazgo estudiantil los estudiantes que pertenecen al gobierno escolar. Para ello utilizamos dos técnicas, una tradicional y una creativa. La primera fue una entrevista a profundidad y la técnica creativa fue el mapa de la empatía. Yo les estaré contando cómo fue el proceso para la elaboración y desarrollo de la ficha de planificación, así como el procedimiento que utilizamos. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento, seguimos algunos pasos. 1. Organizamos las preguntas orientadoras para la entrevista. 2. Seleccionamos a los informantes clave, a los estudiantes que nos iban a colaborar. 3. Desarrollamos con ellos la entrevista, pero antes solicitamos el consentimiento informado. 4. Cuando finalizamos las entrevistas, desarrollamos el mapa de la empatía. Y 5. Cuando ellos terminaron el mapa de la empatía, les solicitamos conversar con ellos y que nos explicaron lo que ellos graficaron en ese mapa. Y finalmente, transcribimos las entrevistas y resaltamos los fragmentos más importantes de las entrevistas para poder analizar la información posteriormente. Con respecto a la ficha de planificación, lo primero que hicimos fue formular nuestra pregunta problema. Esa pregunta estaba orientada a comprender las vivencias, las emociones y los desafíos de los líderes de gobierno escolar. A partir de esa pregunta diseñamos nuestra estrategia creativa de recolección de información. Utilizamos combinamos dos técnicas, una tradicional que fue la entrevista a profundidad y una creativa que fue el esquema del mapa de la empatía. La entrevista nos permitió conocer o explorar las experiencias reales de los líderes, mientras que el mapa de la empatía nos permitió complementar, pero ya desde una mirada visual, emocional y reflexiva. Seleccionamos a 4 líderes de gobierno escolar teniendo en cuenta solo 2 criterios. Número 1, que tuvieran vasta experiencia, que tuvieran varios años en el órgano, y número 2, que tuvieran disponibilidad para contestar las preguntas. Bueno, y la última parte fue las consideraciones éticas. Establecimos una ruta ética, comenzando por el consentimiento informado, contarles que era una participación anónima, que era voluntaria, lo que implicaba que en cualquier momento de la entrevista o el desarrollo del esquema del mapa de la empatía se podían retirar y que su información iba a ser confidencial. De esta manera estábamos resguardando la participación de nuestros informantes clave. Muy buenos días. Mi nombre es Brian Smith Escorcia Noriega y hoy les presentaré una parte del proyecto de técnicas creativas. Para iniciar vamos a compartir pantalla. Listo, espero que logren ver. Eh, Inicialmente el proyecto o el compromiso que tenemos es caracterizar o entrevistar a 5 estudiantes de la Fundación Educativa Montelíbano, FEN. Ya las entrevistas se realizaron, entonces el procedimiento que me corresponde explicar a mí es categorías axiales, el análisis de la información. Entre ellos están las categorías axiales que se tuvieron en cuenta, las cuales fueron vivencias y emociones del liderazgo estudiantil, transformaciones personales y colectivas, retos del liderazgo escolar y habilidades socioemocionales emergentes. Dentro de estas últimas encontramos la empatía, la comunicación asertiva, la resiliencia, escuchación activa y mediación y resolución de conflictos. Estas fueron nuestras categorías axiales.
Por otro lado, tenemos las categorías selectivas. Las categorías selectivas, como su nombre lo indica, sirvieron para seleccionar algunos de los criterios y documentos o información importante. Dentro de esta categoría tenemos cinco, las cuales son el liderazgo estudiantil, tenemos la entrevista a profundidad, tenemos el mapa de la empatía, tenemos la triangulación y por último la microteorización. En las unidades temáticas encontramos, al igual, tenemos 6 unidades temáticas, las cuales tenemos técnica de recolección cualitativa, tenemos dimensión ética de la investigación, tenemos productos generados, tenemos microteorización, tenemos análisis de la información y tenemos triangulación metodológica. Bien, el análisis de la información como tal, tenemos acá una matriz que realizamos, el grupo, y acá tenemos los 4 participantes, las cuales son Valery Zabaleta, Valentina Villarreal, Jesús González y Catalina Calderón. Esta matriz para recopilar o resumir información, la más valiosa, contamos con 5 categorías, las cuales son percepción del rol del líder, tenemos emociones predominantes, eh, ya bien las habíamos dicho que son las empatías y demás, tenemos habilidades socioemocionales identificadas, tenemos retos enfrentados, tenemos transformaciones personales. Por poner un ejemplo, cuando analizamos a la estudiante Valir Zabaleta de grado 11, su percepción como rol como líder estudiantil fue que ella asume como una responsabilidad que exige compromiso y escucha activa. Eso es lo que ella percibe cuando tiene el rol del líder estudiantil. Las emociones que a ella le predominaron fueron la ansiedad inicial, luego el orgullo y la motivación. Hablando de la misma estudiante, Valery Zabaleta, las habilidades socioemocionales identificadas que ella misma planteó fue la empatía, la capacidad de mediación escucha activa, los retos que ella enfrentó, asumiendo este rol de líder estudiantil, fue resolver conflictos entre compañeros y mantener la neutralidad, la imparcialidad frente a la resolución de conflictos. Entre ellos también utilizó la comunicación asertiva. Y por último, de las etapas que se le identificaron a Valeria Zabaleta, fueron las transformaciones personales. Entonces ella a lo largo de su rol estudiantil, su transformación fue que aumentó la seguridad en ella misma y el reconocimiento por parte de los docentes. Eso es las transformaciones que ella asumió durante su rol de líder estudiantil. Mientras que Valentina Villarreal, su percepción del rol como líder, ve el liderazgo como una oportunidad para representar y proteger los intereses de sus pares, o sea, de sus compañeros. Las emociones que a ella le predominaron fue la alegría, el nerviosismo y el sentido de pertenencia. Las habilidades socioemocionales que se identificaron fue la comunicación asertiva, resiliencia, liderazgo colaborativo. Los retos que ella enfrentó fue la dificultad para ser escuchada por adultos y presión grupal. Vemos que esta presión grupal sí se ejerce mucho entre nuestros adolescentes. Valentina, una de las transformaciones que tuvo, o las transformaciones que tuvo, fue el desarrollo de la autonomía y la confianza en sus decisiones. Por otra parte, Jesús González, su percepción fue que considera el liderazgo como un canal para mejorar la convivencia. Las emociones predominantes fueron frustración ante la indiferencia. Vemos que algunos estudiantes muestran indiferencia frente a los líderes estudiantiles.
También las habilidades socioemocionales fueron la resolución de conflictos, la empatía y la iniciativa. Mientras que Jesús, los retos que enfrentó fue la falta de participación de algunos estudiantes y la burocracia escolar. Jesús, sus transformaciones fueron aprendizaje sobre la gestión, emociones de trabajo en equipo. Y por último, la estudiante Catalina Calderón, también en su percepción como líder, fue que entendió su rol como un puente entre estudiantes y directivos. Catalina, sus emociones que predominaron fueron la inseguridad inicial, luego el entusiasmo y orgullo. Catalina, las habilidades socioemocionales y que se identificaron fueron en la escucha empática, la organización de capacidad para el diálogo, y los retos que enfrentó Catalina fueron que ser tomada en serio por adultos, o sea, por nuestros docentes, por los directivos e inclusive por padres de familia. Catalina, los retos, aparte de ser tomada en serio por adultos, la conciliación de intereses. Y por último, Catalina, las transformaciones que sufrió durante el rol de líder estudiantil fue que fortaleció sus habilidades comunicativas y liderazgo reflexivo. Algunas observaciones que se dan al respecto son observaciones generales, son que todos los líderes experimentaron un tránsito emocional desde la inseguridad hacia la confianza. Esto es como un común denominador entre ellos, que el mapa de la empatía permitió identificar necesidades como ser escuchados, sentirse útiles y reconocidos. Muy importante este rol porque en muchas instituciones ven a los estudiantes como si fueran una pieza que forma parte de un todo, pero no la importancia que ésta tiene. Y por último, una de las últimas observaciones que observamos es que las entrevistas revelaron que el líder escolar no solo transforma dinámicas institucionales, sino que también identifica o le da la identidad personal de los estudiantes. Es importante esta última observación. Muchísimas gracias. Continuamos con esta exposición frente a los conocimientos de las categorías axiales que ya muy amablemente nuestro compañero Brian Excorsia estuvo bien a bien exponer, teniendo en cuenta que la interrogante de este propósito es cómo experimentan los estudiantes líderes sus emociones, vivencias y desafíos durante el ejercicio del liderazgo en el gobierno escolar. Nuestro compañero Brian habló de las categorías axiales, las vivencias, emociones, retos de liderazgo, habilidades socioemocionales y las transformaciones personales. Esto contribuyó a que pudiéramos llegar al aspecto de la triangulación. Una triangulación, lo llamamos de técnicas, porque tuvimos a bien reconocer la utilidad del mapa de la empatía, las entrevistas y las narrativas de los mismos. De acuerdo a Hernández Fernández y Batista del 2014, las triangulaciones actúan como un recurso metodológico esencial que no solo valida la coherencia de la información, sino que también amplía la comprensión de los recursos. En este caso, el recurso utilizado, vuelvo indico, que fue el mapa de las empatías, las entrevistas, de las narrativas, para finalmente conseguir una microteorización. El mapa de las empatías nos permitió visualizar o desvelar la necesidad de escucha y reconocimiento de las pertenencias de cada uno de los estudiantes líderes del gobierno estudiantil, del gobierno escolar. Las entrevistas revelan la fuerza narrativa y emocional de sus experiencias. Y las narrativas de audio que conseguirán en los links del trabajo dimensionan la dimensión reflexiva de reconocimiento como protagonista de su propio proceso formativo. Finalmente, el liderazgo estudiantil
En el gobierno escolar se tiene como un proceso integral que articula voces, emociones y reflexiones en un entramado coherente y enriquecedor. En el punto 6, que va seguidamente de esta triangulación que ha resaltado esas experiencias de los estudiantes frente a esas expresiones o manifestaciones que viven diariamente en su, ¿cómo podemos indicar? En su vivencia como líderes del gobierno estudiantil, se ven develadas en esta triangulación. Seguidamente en el punto 6, después de esas reflexiones indicadas, podemos teorizar, indicando que el liderazgo estudiantil que se vive dentro del gobierno escolar no es solo una función normativa o representativa, es una experiencia profundamente formativa que toca la identidad de las emociones y el sentido de pertenencia de quienes la ejercen. Para muchos estudiantes, este espacio se convierte en una oportunidad para descubrirse, para aprender a convivir y para tomar decisiones y enfrentar los desafíos reales que los conectan con su comunidad educativa. En ese tránsito de la inseguridad inicial a una postura más autónoma y confiada, donde se revela el verdadero valor del liderazgo escolar como un proceso transformacional personal y colectivo. Desde una mirada interpretativa, el gobierno escolar puede entenderse como un laboratorio pedagógico vivo, donde se entretejen los valores, emociones, competencias ciudadanas que fortalecen el aprendizaje democrático y la construcción de vínculos significativos. Muchas gracias.